Buenos días, Fernanda, Andrés. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nos encontramos hoy con Fernanda Nancy. Fernanda es doctoranda en Ciencia Política en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado del Río de Janeiro. Se encuentra vinculada como profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle de Río de Janeiro. Y nos encontramos con Andrés Londoño. Andrés es hijo de esta casa, de la Universidad Nacional de Colombia. También es doctorando en Ciencia Política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La primera pregunta que les quiero hacer es una pregunta muy general sobre la política exterior del gobierno de Bolsonaro. ¿Por qué se caracteriza hoy en día esa política exterior brasileña? Bueno, pues se caracteriza sobre todo por los cambios tan fuertes que han habido. Es una de las áreas en las que más ha habido cambios en el gobierno de Bolsonaro. Y pues ha sido un poco complicado, sobre todo para América del Sur, porque el gobierno de Lula había dado prioridad a América del Sur como área estratégica de inserción internacional. Entonces con Bolsonaro lo que vemos es un desmonte de varias de las políticas y las iniciativas que había tomado los gobiernos de PT, ¿no? Del Partido de los Trabajadores. Entonces, hoy en día la región no es una prioridad de la política exterior de Brasil, no hay el intento de ejercer el liderazgo regional como en otras épocas, sobre todo en las épocas de los gobiernos de PT. Entonces, hoy las relaciones prioritarias con la región no son por medios de instrumentos, de mecanismos de integración regional, pero por medios de las relaciones bilaterales, del libre comercio, de la flexibilización del Mercosur. Entonces realmente es un gran cambio. Llego a decir que es una ruptura con la política que tradicionalmente tenemos para la región. Tú habías mencionado en el conversatorio, Fernanda, que hay una politización, digamos, de esa política exterior. Mencionaste también como ese cambio de la tradición, una tradición diplomática en la política exterior brasilera. Quisiera preguntar sobre cómo se sitúa América Latina, digamos, en esos intereses de política exterior en Brasil. ¿Es un área prioritaria? ¿No lo es? Y si no lo es, ¿quiénes son esos países prioritarios, esos intereses prioritarios que pues, se defienden ahora con el gobierno de Bolsonaro? Hoy en día la prioridad de la política exterior de Brasil no es la región, no es América del Sur y menos aún América Latina. La prioridad son los países más desarrollados, los países como Estados Unidos, como países europeos, países que comulgan, compactúan con Brasil de la ideología a más derecha del espectro político, porque la política de Bolsonaro es una política más conservadora, es una política de derecha. Entonces, por sus discursos, por el propio discurso de su canciller, que es Ernesto Araújo, nosotros vemos que las prioridades cambiaron mucho y que de hecho la integración regional no es prioritaria. Sí, Brasil ha abandonado varios espacios en los que tradicionalmente ejercía un liderazgo, ¿sí? Como UNASUR, Como Mercosur, también Mercosur, está muy sin fuerza. los bloques regionales, y vemos que en los bloques regionales que se han creado las iniciativas regionales como el Prosur o la cumbre de Leticia, Brasil ha tenido un papel secundario, ¿sí? Incluso en el Grupo de Lima, Brasil ha tenido un papel secundario, no tiene preocupación y considero yo es una política más etnocéntrica, ¿no? que da privilegia pues, a los países que tienen afinidad ideológica con el gobierno Bolsonaro, pero en Europa, Estados Unidos. Mencionaba también en el conversatorio que tradicionalmente la historia de la política exterior brasileña está marcada por un americanismo y por un globalismo. ¿Estamos hoy ante un americanismo esa política exterior? Sí, yo creo que nosotros estamos volviendo a un paradigma de política exterior que es el paradigma del americanismo, que es la idea de utilizar a Estados Unidos como un eje de la política exterior de Brasil, como el país prioritario de la política exterior. Y eso también es un problema porque el paradigma del americanismo puede ser un americanismo pragmático o un americanismo también ideológico. Y muchas veces cuando vemos las acciones del gobierno Bolsonaro,
nos parece que el americanismo está cambiando para un americanismo que no es pragmático, pero que es ideológico, mucho relacionado a la idea de la derecha, del nacionalismo, del conservadurismo, de los ideales de defensa de la comunidad occidental, europea, anglosaxónica. Entonces, sí, nos parece que estamos volviendo al americanismo de la política exterior, que era un paradigma que nosotros utilizábamos para hablar y comprender la política exterior de Brasil en los años 50, 60, entonces sí, estamos volviendo al pasado y no teniendo una política exterior que era tan diversificada como tuvimos en el inicio del siglo XX, por ejemplo, o entonces en los años 90, con los regímenes internacionales y una participación más activa en el mundo. Y eso también ha impactado a nivel institucional en el Itamaraty, ¿no? En el Ministerio de Relaciones Exteriores, que varios países de América Latina y del mundo lo veían como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de meritocracia, un ejemplo de profesionalismo, y eso ya, o sea, Bolsonaro ha desmontado varias cosas y su canciller Araujo, entonces hay muchos nombramientos políticos, también se ha cambiado la estructura institucional del Itamaraty, por ejemplo, Estados Unidos, China ganan una dependencia, mientras que América del Sur pierde y se fusiona con otra, entonces ha tenido varios cambios también a nivel institucional y pues muchos diplomáticos, académicos, ex cancilleres pues también han sido muy críticos de esa política exterior de Bolsonaro, porque justamente ha criticado la tradición diplomática brasileña, o sea, no solamente del gobierno PT, sino cosas que se han venido construyendo desde hace varios años y que hacían justamente al Itamaraty ese ejemplo a seguir en América Latina. Uno podría decir que Jair Bolsonaro es el Donald Trump de América Latina. El Donald Trump tropical, ¿no? Tropical, sí. Es llamado. Pues él reivindica incluso su afinidad y su admiración. Y utiliza los mismos mecanismos también, como el Twitter, por ejemplo, para hacer política. Para atacar a los sus enemigos, sí, la oposición en Brasil, sí. Defender su agenda política, sí. Bueno, en términos de la política doméstica, ¿cómo va el gobierno de Bolsonaro pues, en estos meses que lleva en la presidencia? Sobre todo, digamos, en los temas de medio ambiente, en los temas de economía, lo mismo que ha pasado con el gabinete ministerial. ¿Qué podemos decir de esa política doméstica? Sí, en términos del principal tema es la reforma de pensión. Sí. Que están intentando hacer en Brasil, pero también está muy complicada, es una situación muy compleja y está también involucrando el Congreso, pero es el principal tema de su agenda política en el momento. También está intentando mejorar la condición económica de Brasil, pero la economía aún está complicada, aún estamos con problemas, con un alto índice de desempleo. Entonces también es otro tópico, asunto, tema que es principal, pero que aún no tuvimos una buena respuesta del gobierno. Y sobre los asuntos de medio ambiente, Andrés estudia más que yo, pero tuvimos muchos problemas en la Amazonia. Sí, pues en general Bolsonaro ha dejado claro pues que no, muy en la línea de Trump, ¿no? que no comparte pues la existencia del cambio climático, que también ese es un discurso izquierdista, entonces se ha alejado un poco de cuestiones ambientales, ¿no? y entonces ha defendido pues también la explotación de recursos en el Amazonas, entonces también ha sido como un cambio fuerte en el área ambiental. Y sobre todo ha defendido también la soberanía de Brasil sobre Amazonia, sí, y la no intervención en los asuntos domésticos. Con un discurso nacionalista. Sí. Y pues a nivel doméstico pues también es importante resaltar como esas movilizaciones en torno a lo que Fernanda mencionaba de la reforma al sistema pensional, pero también en educación, porque los recortes a la educación han sido extremos en un corto periodo de tiempo, ¿no? Ha quitado becas, apoyos a las universidades, entonces eso también ha hecho que haya varias movilizaciones de varios actores domésticos.
Bueno, y frente a ese tipo de medidas políticas, sociales que ha tomado el gobierno Bolsonaro, ¿cómo se encuentra hoy en día su favorabilidad? ¿Lo sigue apoyando un grueso de la población? ¿Ha bajado su popularidad? Su popularidad ha bajado, hoy en día más del 50% de las personas desaprueban el gobierno. En el mes de agosto nosotros tuvimos una encuesta y ha sido comprobado que su popularidad ha disminuido a lo largo del tiempo. Sí, pues aún así hay una base importante que lo apoya, ¿no? O sea, que los evangelistas, exacto, los evangélicos, militares también, una parte de los militares sí. por el ser militar, y, o sea, hay todavía una base que lo apoya, pese a las decisiones que él tome, pues lo va a apoyar porque es un apoyo pues más a su figura carismática y pues a lo que él representa, ese antipetismo, esa crítica a la izquierda, ¿sí? Bueno, en relación con Colombia, ¿cómo están las relaciones bilaterales entre Brasil y Colombia con Bolsonaro? Pues se continúan algunos temas de cooperación bilateral. Bolsonaro y su canciller también han dejado claro pues, que ellos quieren abandonar el multilateralismo y dar prioridad al bilateralismo. Pero siento yo pues que no hay un interés mutuo, ¿no? O sea, Duque ha tenido ciertas propuestas a nivel regional y busca tener un liderazgo a nivel regional, pero eso no se corresponde con la estrategia política exterior colombiana, que también mira a Estados Unidos, ¿sí? Brasil también está mirando a Estados Unidos, entonces no hay un interés mutuo, hay una convergencia, una afinidad ideológica, pero no creo que se profundice. Cooperación, sí. Sí, no creo que se profundicen mucho las relaciones, ¿sí? Porque incluso, como ya lo dijimos, Bolsonaro tiene afinidad ideológica con varios países de la región. Pero que no se traducen en iniciativas de mayor integración. Sí, o sea, se haría pues lo que cualquier otro presidente haría, ¿no? Entonces, en términos de frontera, algunos elementos de cooperación, construcción conjunta de algunas cosas, pero no creo que se profundicen. Participación en los foros, reuniones regionales, pero no hay una gran cooperación, sí, un gran exactamente. cambio. Retomando una de las preguntas que salió acá en el conversatorio, es la siguiente: ¿cómo perciben los países de la región a Brasil hoy en día? ¿Cómo están viendo este gobierno de Bolsonaro y su desempeño? Creo que perciben que nosotros no tenemos un liderazgo regional como tuvimos en otros años y que también no hay una política exterior que tenga como prioridad la región. Y por eso mismo nosotros vemos que hay un vacío de liderazgo en la región y que otros países que tradicionalmente no tienen liderazgo regional, como Chile, por ejemplo, están intentando tener propuestas para que la región mantenga un nivel de cooperación, como por ejemplo la estrategia de Prosur. Es la idea de hacer una cooperación en la región que atienda a las necesidades de los nuevos gobiernos que ahora son de derecha y que tienen una otra agenda política, una otra ideología. Entonces, como nosotros no tenemos el liderazgo regional, entonces sí hay un abandono del liderazgo regional, que era el tema que nosotros estábamos tratando hoy. Tenemos otros países que están intentando ocupar este espacio. ¿Sí? Sí, yo creo que los países de vecinos, como lo dice Fernanda, pues han percibido como esa ausencia de Brasil, sí, que Brasil no esté en cosas que tradicionalmente estaban, espacios regionales, que no actúa como paymaster también en la región. Exactamente, sí. Por ejemplo, cuando hay varios ejemplos, ¿no? Pero cuando el problema de las bases militares con Uribe, entonces Brasil por medio de Lula pues estuvo ahí intentando mediar entre los otros, Uribe y los otros mandatarios. Con la Operación Fénix también. Con la Operación Fénix también, entonces Brasil estaba ahí y tomaba una posición respecto a varios sucesos regionales. Y con Venezuela también. Con Venezuela, el grupo Amigos de Venezuela también, en el periodo de Chávez, y hoy en día nosotros vemos que Brasil no tiene un papel de mediador, de liderazgo regional,
para tratar de la crisis en Venezuela, y muchas veces nosotros vemos que Uruguay, por ejemplo, ha intentado ser un mediador en la región, pero no Brasil, que debería actuar como una potencia regional. No, y más se ha adherido a lo que hace el Grupo de Lima o a las declaraciones que hace, pero no ha tenido iniciativas a las sanciones, pero no es un actor importante dentro de estos bloques, ¿no? Que era justamente lo que Brasil acostumbraba a hacer, ¿no? Y también pues obviamente las oposiciones de los países, por ejemplo en Chile pues han cuestionado mucho el gobierno de Bolsonaro y también exigen a los presidentes pues también tomar distancia con ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando Bolsonaro defendió la dictadura chilena y pues se enfrentó a Bachelet por el informe de violaciones a derechos humanos que se estaba dando en Brasil, ¿no? Bueno, y una última pregunta que les quiero hacer es sobre qué viene. Es decir, ¿cómo creen ustedes que Bolsonaro va a terminar su gobierno, pues tratando de hacer un ejercicio de prospectiva? Es difícil, sí, es la pregunta más difícil, porque en Brasil tenemos a cada día un nuevo tema que surge en la agenda de política exterior, pero creo que él tiene que tener un poco más de cautela, de cuidado con los temas, con su discurso también, porque algunas veces también hace un discurso, pero en la práctica las relaciones no cambian. Entonces, muchas veces también criticó a China, al comercio con China, pero el comercio con China es el principal para Brasil, porque China es nuestro principal parcero comercial. Entonces, pienso que es difícil hacer una previsión de lo que va a ocurrir, pero Bolsonaro también tiene que tener un poco más de cuidado con sus discursos, porque la propia población, la opinión pública también está atenta y está criticando su gobierno. Sí, pues es difícil, como lo dice Fernanda, pero por ejemplo saber qué va a pasar con el Mercosur, ¿no? O sea, Bolsonaro ahora está con la presidencia temporal, pro tempore del bloque, y entonces pese a que había dicho inicialmente que iba a abandonar o que no le importaba mucho el bloque, ahorita pues está reivindicando pues los esfuerzos que se están haciendo con el acuerdo, el logro que se hizo con el acuerdo con la Unión Europea. Y tenemos también que esperar las elecciones en Argentina para saber lo que va a ocurrir. Él ha dicho que si gana Fernández, entonces que Brasil puede abandonar el Mercosur, ¿no? Sí. Entonces tenemos esas cosas como tan impulsivas que son variables también de él, que son que considerar. Sí. Entonces no sabemos pues qué posición vaya a tomar y de hecho pues si esas posiciones a veces tan radicales y controvertidas pues van a tener un impacto real o va a ser en el plano pues más simbólico y de discurso para responder al electorado pues que lo eligió, ¿sí? Entonces aún pues tenemos que esperar a ver hasta dónde esa forma de manejar las relaciones exteriores pues puede llegar, ¿no? Y saber hacer la diferencia entre el discurso y la práctica de la política exterior. Eso es lo que hemos también aprendido en estos meses del gobierno Bolsonaro. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a ti, María.